Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina Internacional Radio Universitaria. El día de hoy vamos a hablar sobre la Acción Extraordinaria de Protección, la AEP, en contra de decisiones de la justicia indígena. Nos acompañan el día de hoy Alexander Barahona, que es estudiante del doctorado en Derecho, también es docente en esta casa de estudios y también, para efectos de este programa, ex asesor de la Corte Constitucional del Ecuador. Estoy aquí con Claudia Estorini, directora del área académica de Derecho, también coordinadora del doctorado en Derecho. Estoy también aquí con Javier Villacrés, estudiante del doctorado en Derecho y además, al igual que Alexander, ex asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, y con Fausto Quispe, que es, al igual que yo, asistente académico del área de Derecho y parte de la producción del programa. ¿Cómo se encuentran, amigos? Buenos días. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por seguir este programa. Una buena tarde con todos y todas. Y en primer lugar agradecer las personas que nos acompañan hoy, es decir, Alexander y Javier, Fausto y Seba siempre están con nosotros, siempre están aquí colaborando con este programa. Entonces, y creo que el tema es un tema importante y un tema muy poco tratado. Normalmente se hablamos de la acción extraordinaria, pero nunca nos referimos con más detalle a esta atípica, desde mi punto de vista, acción extraordinaria de protección en contra de resoluciones indígenas. Por lo tanto, celebro que que hayan escogido, porque ha sido un tema surgido de un diálogo fuera, digamos, en un contexto de un aula de clase, y ahí salió esta idea de abrir un debate público para que todos y todas podáis participar en ello. Muchísimas gracias a Claudia, también a Sebas, a Fausto, Javi, con Tertulio, por la invitación, y en efecto muy interesado por el tema, que es la acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena, sobre todo desde la mirada de lo que ha hecho la Corte, cómo ha producido la Corte, pero también cuestionando esta garantía y cómo la garantía también puede llegar a reñir con el diseño constitucional y el pluralismo jurídico que tan arduamente se menciona, pero que a veces es muy poco práctico de aterrizar. Entonces creo que estoy muy emocionado por esta invitación y por estar aquí. Javier. Gracias, Claudia, gracias, Fausto, Sebas, Alex también. En este caso estamos hablando de una garantía jurisdiccional que como ha dicho Claudia, poco se ha desarrollado, pero tiene muchas aristas sobre las cuales hay que discutir, sobre todo en el tema del constitucionalismo actual y de cómo llevar esta garantía frente a un órgano concentrado como es la Corte Constitucional, sobre todo en el tema de cómo analiza la Corte Constitucional desde otra cosmovisión y qué problemas podrían surgir a través de este análisis. Así que agradezco a todos por la invitación y sobre todo a quienes nos ven y nos escuchan por su participación. Gracias, igualmente gracias Klaus, Sebas, gracias Tito por tu apoyo, y yo me siento privilegiado de poder aquí aprender de primera mano el hecho de cómo tratan esas acciones dentro de la Corte Constitucional, porque como soy quichua y vengo de una comunidad, y entonces nosotros vemos cómo luego de que un caso o un conflicto, como quieran llamarle, surge de la comunidad, luego no sabemos cómo llega a la estratosfera que es la Corte Constitucional para nosotros. Entonces yo me siento muy privilegiado de poder preguntarles y aprender. Muchas gracias, Fausto. Bueno, solo para nuestros radioescuchas, para que sepan que hace aproximadamente un año, si es que el tema les parece un poco confuso, hace aproximadamente un año hicimos un programa sobre la naturaleza de la acción extraordinaria de protección junto con Cristian Guazapanti y junto con Claudia. Entonces, en el caso de que quieran conocer mucho más a fondo de la acción extraordinaria de protección en general, pueden revisar este programa, que tendrá el enlace en la parte de comentarios. Y en este hablaremos ya específicamente de la acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena. Bueno, sabemos que la justicia indígena está reconocida en la Constitución. Es una justicia que busca la restauración y la armonía y tiene un carácter reparador, y además tiene reglas procesales distintas a las de la justicia ordinaria que estamos acostumbrados. Ahora, esta pregunta para ti, Claudia, y bueno, también para hablar entre todos, ¿no? Pero especialmente para ti, Claudia. La Constitución
genera un límite al ejercicio de la justicia indígena en el artículo 171. Tiene sentido que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad haya previsto que la acción extraordinaria de protección sea un medio de control de constitucionalidad de decisiones provenientes de la justicia indígena, porque en la Constitución no dice. Exacto. No dice exactamente. Exacto. Bueno, quiero empezar diciendo una cosa, porque más allá de que luego vayan a ver el programa que ha hecho referencia Seba, la acción extraordinaria de protección es una acción que nos protege frente a la vulneración de nuestros derechos, la ordinaria, por parte del Poder Judicial, es decir, del órgano que imparte justicia, ¿sí? Entonces, esta acción extraordinaria también se ha abierto en relación con el órgano que imparte justicia indígena, en teoría. Entonces, ¿de dónde viene la primera y grande contradicción? Que sí es verdad que la Constitución establece que las decisiones de justicia indígena tienen que producirse en el marco de la Constitución, no respetando, digamos, los límites de la Constitución. Y esto quiere decir probablemente que la justicia indígena nunca podrá sancionar con la pena de muerte, porque la pena de muerte evidentemente está prohibida en la Constitución. Pero eso no quiere decir que esta vía para digamos, impugnar las decisiones de justicia indígena que puedan ser violatorias de derechos previstos en la Constitución, tenga que haber ido en mano de la Corte Constitucional. Más bien, desde mi punto de vista, lo más lógico es que se creara un órgano indígena que pudiera exactamente, que tuviera la posibilidad de revisar en última instancia si la decisión de justicia indígena ha sido o no tomada en los márgenes previsto y consentido por la Constitución. Cuando la ley orgánica remite las decisiones de justicia indígena a 9 magistrados que no solo no son indígenas, sino desconocen la cultura indígena, la manera en la que se tomó las decisiones dentro de la comunidad indígena, a mí me parece que esto es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable porque este supuesto pluralismo, al fin de cuentas, luego se reconduce a un criterio de justicia occidental que evidentemente no puede llegar a entender el alcance en su sentido pleno de la justicia, digamos, del cómo se ha llegado a tomar esta justicia, a tomar esta decisión, perdón, por los órganos que imparten justicia indígena. Y esto es tan ridículo como baste mirar también los criterios según los cuales la ley orgánica de garantía jurisdiccional y control de constitucionalidad dice cuáles son los parámetros sobre los que tienen que establecerse. Uno de estos parámetros es el respeto del debido proceso. El debido proceso no existe en la cultura y la concepción indígena, porque el debido proceso es un instrumento que nos protege del juez. En la justicia indígena no hay que protegerse de nadie, porque la justicia indígena es una justicia comunitaria. Entonces, solo esto baste la muestra de cómo el ordenamiento jurídico de Ecuador ha malentendido este pluralismo jurídico y desde mi punto de vista lo ha casi eliminado con esta previsión. Yo siento ser un poco catastrófica, pero creo que es la realidad. Yo quisiera un poco reflexionar en el mismo sentido que Claudia. Creo que cuando uno revisa la Constitución encuentra la innovación en la del 2008 sobre el pluralismo como un principio bastante fuerte, la interculturalidad y sobre todo el reconocimiento que no puede ser de otra manera, digamos, si es que te constituyes en este estado pluralista, de la existencia de comunidades que tienen la capacidad de su cosmovisión, su cosmogonía y de administrar su derecho propio. A mí me llama la atención, sobre todo cuando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a partir del artículo, me parece 60, lo tenía apuntado por aquí, 65, empieza a diseñar una garantía establecida para impugnar todas las decisiones de la justicia indígena. Entonces,
más abajito, en el 66, la ley orgánica te dice que uno de los principios que va a dirigir esta acción es la autonomía. A mí me parece un poco contradictorio, porque si es que tienen derecho propio, si existe pluralismo, luego entonces no es tan autónomo, porque al final del día va a ser posible de ser revisado por una autoridad jerárquicamente superior, además, que te va a decir que sí y que no. Pero no solo que sí, que no de lo que se decide, sino que es o no derecho. Cuando uno revisa las acciones extraordinarias de protección, sobre todo desde la Corte, la nueva conformación desde el 2019 en adelante, se parte de dos problemas jurídicos siempre. El primero, si es o no una comunidad indígena, y allí entonces pasas por el hecho de que un órgano te tiene que determinar si eres o no comunidad indígena, ¿vale? Y segundo, si es que hay un conflicto o no interno. Entonces, este principio de la autonomía se ve mermado, porque primero no eres autónomo si realmente no puedes ejercer un derecho que al final del día tiene que ser validado por otro, no solamente con relación a que eres comunidad indígena o no. Entonces hay un órgano de verificación, digamos, que te dice si es que eres o no comunidad indígena, y además si es que ejerces o no derecho, y además hasta dónde puedes ejercer el derecho. Entonces son tres elementos que te han, digamos, limitado bastante el pluralismo jurídico. Y hasta mi experiencia, digamos, en la corte, el Javi nos contará cómo fue la tuya. Pero, por ejemplo, antes del 2019, cuando llegaba un expediente de la Extraordinaria de Justicia Indígena, bueno, al menos yo, trataba de esconderme, que no me caiga, porque no sabía qué hacer. Yo, honestamente, decía, y bueno, ¿cómo resuelves eso? Porque tenías un montón de principios de interculturalidad, pluralismo, autonomía, audiencia, oralidad, que realmente tenía como una complicación al momento de sustanciar el proceso. Entonces, se debía o no hacer peritaje. Con Fausto conversé alguna vez sobre un caso relativo a la comunidad de la que él es parte. ¿Qué haces allí? ¿Cómo resuelves? ¿Dialogas? No en todos los casos se puede dialogar, a veces la comunidad no quiere dialogar, entonces al final del día sí es violento en el momento en que tomas una decisión y le dices, mire, tu resolución no va. De hecho, ya más adelante comentaré una sentencia de la corte que salió a propósito de una señora que era parte propietaria con sus hijos de un lote de terreno, y hubo un conflicto que la comunidad dirimió en favor de una persona hacerle parte también de la propiedad, que era la esposa de uno de los hijos, y que todos vivían en esa misma casa, ¿no? Es una casa bastante grande. Al final del día se hace una asamblea, la señora no va, y la corte dice la resolución de la asamblea, que incluye también a esta señora, esposa de uno de sus hijos, ella también debe ser propietaria porque se desarrolla en esta propiedad. Entonces la corte lo que dice es, se violó el derecho a la defensa y deja sin efecto la resolución de la comunidad indígena porque nunca le escucharon, y eso violó el derecho a la participación de las mujeres en la comunidad. Entonces a mí me parece que eso es como una suerte de efecto de normalización, digamos, de yo miro tu justicia desde mi visión del debido proceso. Claro. Y eso pasó en la sentencia 111I también, ¿no? Sobre el debido proceso, y lo ha dicho la corte. Todo puede existir en el marco del debido proceso. Si sales del debido proceso, no es justicia indígena. Llega a decir así. Eso es muy fuerte. Pero la justicia indígena no puede hacerse extralimitándose de sus procesos, y eso lo dijo en la sentencia 420EI del año anterior. Entonces dijo, marca los límites, y eso a mí me parece intrusivo, pero creo que me detengo hasta allí por este momento. No, tremendo. Y claro, Alex, ahí con los contertulios hay un tema también partiendo de la misma configuración normativa de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que es el tema del enfoque de la oralidad, ¿no? Esto es un parámetro súper fuerte, porque está previsto aparentemente para que quien desconoce básicamente las normas del debido proceso, porque no está configurado en sí el debido proceso, como ha dicho Claudia, para el tema de las comunidades o la justicia indígena, ¿cómo se expresa ante la Corte Constitucional? Y es por eso es que inclusive la ley orgánica mencionada se establece un parámetro de que cualquier persona puede presentar la demanda de manera oral, inclusive.
Entonces la configuración es súper distinta en la letra de la ley orgánica y de la Constitución, cómo se prevé al pluralismo jurídico, frente a cómo se actúa frente a la Corte, ¿no? Cómo se acciona este tipo de garantías jurisdiccionales. Y es por eso que en la fase de admisibilidad es un problema marcado, ¿no? Revisar los mismos parámetros que se aplica a la acción extraordinaria de protección de la jurisdicción ordinaria a una de jurisdicción indígena. Es que es otra cosa. Entonces es un efecto de medición igualitaria, cuando lo que prima aquí es lo no común, lo que está fuera de la esfera de la ordinariedad de la acción de protección, básicamente llamada así, porque estamos frente a una decisión de justicia indígena que tiene totalmente otra cosmovisión. Y dicho sea de paso, esto sí configura una problemática, como ha dicho Alex, en el tema de cómo uno evalúa como funcionario el tema de la admisibilidad de una de este tipo de acciones, en cuanto a que uno tiene muchos límites frente a cómo ven otros del derecho, cómo ve una comunidad del derecho, cómo enfoca la resolución de los conflictos. No es el mismo pensamiento, obviamente, que puede tener un funcionario de la Corte Constitucional, que también hay que decir que se hace un gran balance y un gran esfuerzo para entender estas circunstancias y dar una visión, tal vez, si bien limitada, pero que sea la más acertada, porque también es entendible que lo que se quiere es buscar la realización de los derechos en cuanto a conocer causas que luego la Corte pueda llegar a dictar una sentencia. Sí. Y también el otro tema de cómo se enfoca el debido proceso en sí, porque vamos a partir de un tema que para mí es un tema lineal, que tal vez la cosmovisión indígena no tiene un parámetro de medición sobre el debido proceso. Identifiquemos la administración de la justicia indígena puede estar en contraposición también en la Constitución tal vez por un enfoque mal realizado, ¿no?, de lo que se podría establecer como un medio de tortura. Si vemos nosotros desde un punto de vista de la administración de justicia indígena, tal vez decimos los golpes, el tema de la ortiga, va en contra tal vez de la persona, de su físico, etcétera. Pero desde su cosmovisión esto es sanar, esto es curar, esto es precautelar que esta circunstancia no vuelva a suceder en la comunidad. Entonces son dos visiones muy, muy distintas que llegan a converger cuando llegan estos procesos de la Corte Constitucional. Y es por eso que se tiene que tener mucho cuidado en cuanto a cómo uno se puede estar pronunciando y sobre lo que la Corte también puede estar limitando dentro de la administración de justicia para no afectar este principio de autonomía que bien decía Alexander. Sí, sí, gracias. Cuando sale una resolución o sentencia, si ustedes quieren, de una comunidad, pienso que nosotros no estamos pensando en que va a ser revisada por la Corte Constitucional. Es más, tal vez los abogados ya saben que hay una AEP y que puede ir luego a la Corte Constitucional. Entonces, yo voy a hablar de manera súper coloquial en ese sentido. Y por eso es que mi inquietud va también con respecto a esto. Y es que como no sabemos que luego viene la Corte Constitucional y puede revisar el caso, entonces la estructura de la resolución o todo lo que pasa dentro no está diseñada, yo creo. No hay una arquitectura lingüística para que pueda ser o performativa. No hay vídeos, no hay nada para que puedan ser revisados por la Corte Constitucional. No hay actas, no hay eso, nada. No, o sea, y de hecho yo creo que a veces es mejor, porque cuando te sale, claro, como somos abogados sabemos que cuando vienes con casos desde el juzgado, el tribunal, Corte Suprema, luego pasa a la Corte Constitucional. Sabemos que viene un expediente pequeñito, luego va incrementándose hasta que tenemos unos tomos ahí del caso. Entonces es fácil leerlo todo, o medianamente fácil, diría yo, leerlo todo y luego revisarlo. Entonces, pero en la justicia indígena tenemos días, a veces ustedes saben, tenemos días de discusión, de conversa, 1, 2, 3, a veces semanas. Así se resuelve el caso y en una página, 5 párrafos. Entonces yo supongo que eso debe ser súper, así como dice Alexander, debe asustarte el hecho de que te llega una página y eres la Corte Constitucional y tienes que dar algo fundamentado con los principios, con todo ese montón de cosas que te exige el derecho formal. En función de eso, yo escuché un primer criterio que me gustó mucho escucharlo y
el decir, cuando llegaba un caso a la Corte Constitucional, yo me escondía para tratar de que no me llegue, porque yo no sé qué hacer con eso. Entonces, eso es bonito, por ejemplo. A mí me parece súper bonito porque desde abajo creo, desde abajo lo digo porque esta es la capital y nosotros estamos en las comunidades. Entonces, cuando llega acá es como está en la Corte Constitucional y ahora cómo será de presentarnos allí, qué será de hacer. Y esto también nos pasó en un último caso que salió para acá, para la Corte. Llegó, entonces dijeron, ya, nos apelaron, ¿qué hacemos? No, la Corte nos pidió un informe del caso. ¿Cómo hacemos el informe? Nos dice el presidente del Cabildo, ¿y cómo hacemos un informe? Conversando, digámosles que esto es oral. Entonces, si es oral, ¿cómo te voy a hacer un informe? ¿Cómo te voy a hacer un informe? Entonces, hay una contradicción, obviamente hay una contradicción allí, porque el juez de la Corte o los jueces de la Corte Constitucional están pidiendo algo escrito o algo detallado para poder trabajar, y acá estamos con un sinfín de actuaciones que no se acoplan. En función de eso yo pregunto, a más de eso, a más de asustarse cuando les llega el caso, ¿qué hacen luego? ¿Qué hacen cuando llega un caso? Ya luego de que les pasa el susto, ya les tocó, ¿qué hacen? Yo he leído par sentencias así de y con eso finalmente algo hacen, ¿no? Y con eso no estoy Eso es el problema, ¿qué hacen? Con eso no estoy invitando a que me digan según el derecho procesal, según la ley orgánica, no estoy diciendo eso, sino que digo, ¿qué hacen? ¿Qué pasa luego? Pero mira, ahí hay que enfocar una circunstancia que es, yo pienso ahí, sin afán de ser un defensor, ¿no?, de la Corte o de quien plantea las acciones. Hay un tema que es desde cómo se enfoca la problemática también desde el ámbito de los defensores de las comunas o de los pueblos indígenas, porque hay una creencia, claro, ¿no? Se sale de la comunidad y se ve al órgano de la Corte Constitucional como el tope ya de la justicia. Y también ahí hay una configuración normativa que establece por lo menos que pasen, o más bien dicho, un término perentorio de los 20 días para que se pueda plantear una acción extraordinaria en contra de decisiones de justicia indígena. Ahí yo también haría una repregunta en cómo se plantea esta visión de los 20 días, porque a la final la jurisdicción indígena tiene sus propias reglas de notificar las decisiones, si es en las mismas asambleas, si es a través de una lectura de la decisión, pero ahí se enfoca el trabajo de la Corte también, en cómo dentro de la Corte se llega a discutir los casos, porque lo que se quiere hacer es acercarse lo que más se pueda a entender el tema de la administración de justicia indígena. Y en ese caso, claro, estaríamos limitados de ambas circunstancias, de doble vía sería la circunstancia, porque tanto la Corte puede desconocer la administración de la justicia indígena como las comunas desconocen cómo se administra justicia en la Corte Constitucional. Y ese es un punto medio al que tal vez habría que llegar, no sé, a través de una difusión o a través de la misma jurisdicción de jurisprudencia de la Corte Constitucional. No sé si ese sea el camino más adecuado, pero sí es algo que se podría discutir. Dale. No, es que, a ver, yo no creo que haya un camino adecuado que no sea el respeto de la autonomía de estas decisiones. Porque el camino adecuado sería estar ahí el tiempo que toman la decisión por si acaso haya un recurso. Entonces, empaparse desde el principio, ver cómo van las cosas, entender que una comunidad se puede pasar noches y noches y noches, porque de día están trabajando, ¿sí? Noches y noches reuniéndose allá, hablando, intentando ver una solución. Entonces, claro, por eso digo que como hablamos de debido proceso, esto es como reunirnos en familia para resolver un problema y que luego venga la Corte y le diga a alguien de la familia que ha resuelto mal el problema. Pero no estoy disminuyendo el valor en ese sentido, no. Digo que es un procedimiento, es una manera de resolver un problema humano, ¿sí? Un problema que se ha creado, que está de alguna manera trastocando
la armonía de esta comunidad. Entonces la comunidad hace del todo para solucionar este problema, para sanar efectivamente. Mira las palabras. Nosotros en nuestro derecho no hay palabra sanar, no hay palabra resolver un problema. Hay pelea, hay gente que se mata porque quiere discutir problemas jurídicos, ¿sí? Entonces, por eso digo que nosotros tenemos una visión del derecho y del proceso súper agresiva. El proceso ha servido para dirimir pelea de muerte, ¿me entiendes? El proceso, y por eso le hemos dado la regla del debido proceso. La comunidad se enfrenta a este problema que de alguna manera está trastornando su o bien armonía. O bien, si no lo trastorna, lo resuelve siempre en función de que vuelva la armonía, de que la comunidad esté protegida frente a este problema. Tú hablabas de herencia, de todas estas cuestiones se resuelven con esta visión, ¿no? De salvaguardar este espacio. Y Fausto, si me estoy equivocando, me dice, pero eso es lo que yo siento, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber? O te metes ahí y vives esto, entonces luego puedes intentar opinar. O si no, no tienes autoridad ni siquiera para meterte, porque en la vida, desde lo que nosotros hemos estudiado, desde lo que hemos manejado, en la vida desde fuera vamos a poder entender un proceso así, perdóname, pero yo sí creo que hay que ser drástico. No hay conciliación. La conciliación podría venir de un proceso larguísimo de conocimiento del otro. Sí, pero no en que yo pueda pensar que en una semana me voy a empapar de cómo vive esta comunidad, cuáles son sus reglas de convivencia, cómo es su armonía, cuándo se afecta la armonía. A mí me parece imposible eso. Es imposible. Yo quisiera rescatar como dos elementos. El primero, y hablo desde mi experiencia, no solamente al salir a la corte, sino estar en el libre ejercicio ahora, uno se vuelve parte funcional del sistema además super occidental. A mí, por ejemplo, volver al doctorado, a las clases, me está costando volver a cuestionarme todo esto, ¿no? Sobre el derecho y el sistema súper cerrado que es el derecho. Entonces, ahora viendo o revisando críticamente, me parece que la extraordinaria de protección no debería ser la regla general contra decisiones de justicia indígena, me refiero, porque ahora está como una acción que es posible de interponérsela como una regla general, digamos. Es posible que tú plantees una decisión. Estoy de acuerdo que puede existir ciertos escenarios, como decías, de la pena de muerte, como entiendo yo, hubo un caso en el que una comunidad ni siquiera indígena, sino de ciertos dirigentes, se autonombraron Corte Nacional Indígena, entiendo, para de alguna manera saltarse, digamos, la corte, pero no tenían ese proceso organizativo ni respondía a una identidad comunitaria. Pero de allí a tener una acción extraordinaria de justicia indígena como regla general, me parece que no estamos dialogando entre iguales, que es lo que pretende el pluralismo jurídico. Y lo segundo, te contesto, Fausto, desde mi experiencia, a mí me pasó que, por ejemplo, te enfrentas a tiempos totalmente diferentes. Cuando uno presenta una demanda, uno se visualiza que aproximadamente un año tendrás de respuesta del caso. Como abogado, como parte del sistema judicial, puede pasar años. Y cuando llegas al caso y luego ves quiénes son los accionantes, ves quiénes son las víctimas, ellos ya lo han superado hace rato. No solamente que han superado ese conflicto, han vivido unos nuevos, han superado esos nuevos. Y tratar de resolver el problema jurídico de un hecho que ya se ha superado hace algunos años atrás, genera incomodidad para la propia comunidad. Entonces, recuerdo un caso, el 256-13P del año 2021, en que la comunidad no fue a la corte porque dijo, ya me están preguntando. Ya se fue pasado esto. Claro, pero alguien accionó ahí. Claro, el que accionó lo que decía es que ya le perdoné. Claro. Pero el proceso tiene que resolverse, desista.
no quiero desistir. Claro. No me interesa más, o sea, No quiero saber nada. Claro. no quiero saber nada. No quiero ni desistir. Y luego, claro, exacto. Que Y la luego, configuración es muy rara para y luego quien terminó haciéndole caso al abogado, diciendo, bueno, puede que algo se saque de aquí. Y dijo, bueno, ya que yo no voy a desistir. ¿Quieren resolver? Resuélvanlo ustedes. Pero yo no voy a desistir. Y el caso tuvo que resolverse, evidentemente. Pero creo que ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas de la 111i es que uno se lo puede leer, y en general otras, las nuevas sobre todo también, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿cómo resuelves sobre prueba? Además que es oral, y si bien y hay una audiencia, y si no vienen a la audiencia, ¿con qué resuelves? Pero algo tienes que resolver, y esa decisión va a tener un efecto, necesariamente. Entonces es un problema. Y sobre todo porque quienes tomaron las decisiones también van rotando. Entonces en ese momento estaba una comisión. Ha pasado 2 años y ya no están los de la comisión. Muchos de ellos incluso ya pues ni siquiera quieren colaborar, digamos, con la administración de justicia. Porque no les interesa, porque ya no son parte de la comisión de justicia, y le preguntas a los que ya están en la comisión de justicia y te dicen no sé. Porque de verdad no lo sé. Eso resolvió la comisión anterior, no yo. Entonces son cuestiones probatorias complicadas, digamos, que te cuento de la experiencia, y uno también va leyendo de las sentencias de la corte. Algo que con el Javi, con esto termino, nos poníamos a preguntar es sobre los peritajes. Entonces pueden, de alguna manera, me parece que es un intento de poder entender, de acercarse, pero ni siquiera son una regla general. Entonces hay algunos casos que es la minoría, y tú me hacías caer en eso, pero yo pensaba que era como una regla general, lo daba por sentado. Pero yo revisé justo para esta entrevista cuántos peritajes han hecho en las sentencias 2024, 2023 y 2022, y me parece que, puedo equivocarme, pero me parece que son 2, máximo 3 peritajes de un aproximado de 10 sentencias. Entonces ni siquiera esa herramienta se la usa, ¿no? Entonces a mí sí me parece que en cuestiones procesales el diseño de la garantía evidencia que el diseño mismo está mal. Y claro, eso pasa por una problemática de el juez tiene que recabar todos los elementos. Pero como bien dice Alexander, ya cuando hay desinterés no hay cómo recabar esos elementos. Entonces no puedes ni siquiera resolver en mérito de un expediente, porque el expediente también en muchas de las ocasiones no existe. Como dice Fausto, un párrafo. sí, Una hoja de Una hoja. resolución. Y de claro, la sentencia. Uno se piensa desde la óptica más occidental, ¿no? Que revisamos un proceso y va a estar la foja lista para la revisión. Pero ese es un reto que se enfrenta a uno en el momento de estar revisando un expediente que tiene unas 10 páginas, 11 páginas máximo. Y en el mejor de los casos, porque si planteamos que la oralidad es uno de los principios, no tendrían por qué recabar información escrita en las comunidades. Y claro, quien manejan estos archivos no lo hacen de una manera formalizada como nosotros podríamos ver en esta biblioteca en el archivo, sino manejan de otra manera su historia, su trascendencia, sus actos, sus costumbres de una manera muy, muy diferente. Yo creo que tal vez en un paraíso así celestial de justicia nos encontraríamos con un escenario que señala Claudia, donde haya tal vez una corte constitucional indígena o alguien que de manera inmersiva esté allí siguiendo cada uno de los casos, que cuántos serán a nivel del país. Claro, ¿cuántos serán? Si la justicia ordinaria no se alcanza para resolver lo que tiene, yo creo que eso es tampoco podría enviar a nadie más allá. Y sumado a ello hay que saber también que dentro de las comunidades hay hermetismo. Claro. Frente a la gente externa, pero además de eso hay un hermetismo dentro de la comunidad. Cuando hay comisiones de justicia, porque las hay en algunas comisiones de justicia, no solo es justicia comunitaria en toda la asamblea, a veces dentro de la asamblea algunas, sí, hay unas comisiones de justicia, y esas comisiones de justicia también a la vez son herméticas dentro de la comunidad. Doble hermetismo, creo yo. Entonces hay cosas que ni siquiera nosotros mismos las sabemos cómo pasaron dentro de la comunidad, ¿ya? Eso es una. Y me surge otra pregunta frente a eso. Es que, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando...? Porque lo uno es que, claro, nos llaman y nos dicen, bueno, aquí está el expediente de una hoja.
envíennos un informe. No se les envía el informe, porque pasa eso, no se les envía un informe. Y en este caso, en el caso que no puedo dar el nombre todavía porque está en proceso, pidieron el informe y no se envió el informe. Uno porque no quisimos y otro porque no nos interesa. Claro. No nos interesa que revisen de nuevo. Entonces, y luego conversando con Alexander y Javier, se decía que, bueno, en ese caso llamamos entonces a la audiencia. Pero ¿y si no van a la audiencia? Entonces, ¿y ahora qué? Pregunta. Cuando revisas Con los tu casos... criterio. No, cuando revisas los Si casos... veamos qué ha pasado y... pides peritaje. Y entonces mandas al perito para que sea el perito el que vaya a ver lo que ocurre, te digo, ¿no? Sí que la ley te posibilita las visitas in situ, pero solamente ha habido una. No, de hecho, hay una parte en la ley que es bien interesante cuando te dice que las resoluciones tienes que ir allá y tienes que decirle en la lengua, pero no se cumple nunca. Pero seguramente se cumplirá, pero no por parte de los magistrados, quiero decir. No conozco un caso de esos. Pero es lo que te digo. Hay un peritaje que se realiza para decir de alguna forma estamos recabando prueba, porque no la tienes. Y sí, resuelves en virtud del peritaje y del criterio. Y el criterio básicamente son dos cosas. Primero, si se violó o no el debido proceso. ¿Pero cuál debido proceso? Por ejemplo, la defensa, es lo que te digo, en el caso 822 de ahí, ¿hubo defensa o no hubo defensa? Ya, pero desde una visión de el elemento mínimo que llama la Corte Constitucional, que es pudo o no pudo esgrimir sus argumentos. Si no pudo, como en el caso que te digo de esta mujer que no fue a la asamblea, entonces hay violación de la defensa y se deja sin efecto la resolución. Ya se dejó sin efecto esta resolución, ¿no? Pero hay otro caso que pasó casi similar, pero ahí lo que dijo es la persona que no fue a la asamblea es: yo no fui a la asamblea porque no quise ir a la asamblea. No sé si lo dijo ella o se recabó de alguna manera esa información, y la corte dijo: bueno, aquí no hay violación a la defensa porque no quiso ir. Es lo que hay, es lo que la forma en la que la corte ha ido desarrollando esos límites, el debido proceso, y aunque no me parece que haya sido el caso apropiado para ingresarlo, empieza también el límite de la participación de las mujeres en la vida comunitaria. Pero yo no creo que el caso que te menciono, que es la 822, sea el caso ejemplar, porque para la corte debió haber sido defensa más que participación política de las mujeres. Pero en general es la forma en que la corte abre los problemas jurídicos. Algo que sí mencionaron es que mencionaste tú, es que cuando están resolviendo un caso, luego tanto para pedir el informe como para la audiencia, tienen que llamar especialmente a los líderes de la comunidad, porque no va a ir toda la comuna a la corte. Y eso sí es súper cierto, y además debe pasar muy seguido, yo creo, porque la dirigencia se cambia básicamente cada año. Entonces claro, hay casos en donde se guardan archivos que yo creo que en la mayoría de casos no se los quiere presentar, ¿ya? Y también estoy viendo, según este diálogo, que los abogados, sean indígenas, blancos, mestizos, lo que sea, los abogados se están agarrando de estas cosas. Se están agarrando del debido proceso, se están agarrando de mi defendido no se presentó en la asamblea, por lo tanto no tuvo derecho a la legítima defensa. Sí, entonces estos son básicamente, y también he visto en las demandas que proponen, aunque las partes se hubieran presentado, es partir de una mentira, negando a haber podido defenderse. Yo he visto muy seguido eso, y creo que no muy seguido, más bien en todos los casos eso. Argumentar eso para presentar una AEP. Lo que no ha pasado, y ahora que se me está ocurriendo, no ha pasado el hecho de que la corte diga no podemos fallar. A mí me parece, ahora que menciona Claudia, los cuestionamientos, no ha pasado. Y creo que no me parecería descabellado.
también sabes que en algún caso pueda llegarse a concluir. Solo culmino esta intervención con algo que ocurrió cuando estuve en un diálogo en el consejo con la Nina Pacari, y la Nina decía, no se logra entender que nuestra justicia no debe depender de lo que ustedes nos digan que es justicia, cómo aplicarla, porque hasta nos están diciendo si es que debemos dejar o no sin efecto las escrituras públicas, de si tenemos que hacer o no oficios a la registradora de la propiedad. Y la Nina decía, es que no lo entienden, no lo entienden, y es violento para nosotros. Entonces creo que eso también abona esta reflexión, digamos, sobre el diseño de la garantía. Yo solo quisiera poner, y qué pena que no hayamos invitado aquí a alguna persona de Bolivia, porque en Bolivia hay 2 magistrados indígenas en la Corte, en el Tribunal Constitucional, y llegan ahí por decisión de las comunidades indígenas con su sistema. No hay interferencia entre la manera de seleccionar los magistrados occidentales y los magistrados indígenas. Los indígenas llegan según su sistema, su método de decisión de quién va al Tribunal Constitucional. Y ellos exclusivamente se encargan de resolver las cuestiones que llegan de justicia indígena. Entonces, yo no sé si es un sistema perfecto, seguramente tendrá igualmente sus fallas, ¿no? Porque supongo que el derecho indígena es un derecho que no es igual en todas las comunidades, hay muchas problemáticas que habría que ver. Pero creo que eso podría haber sido un paso. No, si no queremos crear un órgano paralelo de magistrados indígenas, por lo menos hagamos que la Corte sea mitad y mitad. Como tenemos diferentes ordenamientos jurídicos, que el órgano que interpreta la Constitución, que es de todo, sea un órgano que por lo menos se constituya en pluralidad, ¿no? Que refleje la misma pluralidad del ordenamiento jurídico. Creo que esto hubiese sido una solución posible. Yo creo que la mejor es que se creen 2 cortes, una indígena y una... Porque también creo que la interpretación misma de la Constitución desde la cosmovisión indígena no es la misma que tenemos nosotros occidentales, ¿no? Entonces que creo que tiene que haber un órgano separado, y que eso tampoco me parece tan difícil y tan descabellado. Seguramente también tendrá sus problemas, porque cuáles serían la comunidad representada en este órgano. Sí, habría que ponerse a pensar a todo esto, ¿no? Pero digamos que si el ordenamiento jurídico fuera menos autoritario, en el sentido de menos excluyente, sí debería haber pensado en esto, ¿no? Lo único que todo se reconduce a nuestra visión, y todo tiene que respetar nuestra, cuando digo nuestra, a la visión occidental, ¿no? De la Constitución, de los derechos, de la participación, de la igualdad, de todo lo que hemos ido construyendo. Entonces, claro, medimos siempre con una vara que no es adecuada para medir. Es como si intentas medir agua en una balanza que tiene agujeros, ¿no? Y ahí el agua se cae, porque no puedes medir el peso del agua ahí. Tienes que tener un instrumento adecuado para medirlo. Yo sí creo que no lo es. Que en general el ordenamiento jurídico de Ecuador no es un ordenamiento plural en absoluto. O sea, y frente a eso también hay que tomar en cuenta, creo que el acceso a esta justicia constitucional, a esta Corte Constitucional, está mediado por capital, por dinero, porque el que quiere presentar una EP acá tiene que tener mínimo unos 2.000, 4.000, 5.000 dólares. Entonces quien llega acá es quien tiene dinero, porque los demás casos se quedan allí. Entonces también es una teoría ya muy mía, que yo creo que el derecho greco-romano es súper capital centrado también. Claro, por supuesto. Porque además no puedes tú venir aquí a presentar individualmente una acción extraordinaria de protección. Tienes que tener un abogado, y este abogado te va a cobrar un dinero para... En teoría podrían presentar de manera oral, pero ¿quién viene?
Pero nunca, no es la No. cosa. Ajá. Ningún abogado te va a decir, no, anda, nomás presenta y mira qué tal te va así. Nadie te va a decir ese consejo, te van a intentar patrocinar. Además, yo sí creo que es al revés, como dice Fausto. Es el abogado que te da una vía para solucionar Claro. eso. No. Y se agarra de cualesquiera de estos, de la legítima defensa, la falta de participación de mujeres. Claro, cuestiones o la no igualdad, cuestiones como esta, ¿no? Seguro le contaba el otro, no sé con quién de vosotros, pero este caso de una jueza de cerca de Imbabura, y donde la comunidad muere el papá, es decir, el señor tiene dos familias, una en la comunidad y una afuera, ¿sí? Porque vive un periodo en la comunidad, entonces tiene la familia de la comunidad, y luego sale de la comunidad y tiene otra vida y muere y tiene propiedad afuera de la comunidad y dentro de la comunidad. Entonces muere el señor y hay que ver, hay que pensar en la herencia. La comunidad que decide que los bienes de la comunidad dentro de la comunidad se quedan a los hijos. Y punto. A los hijos que están en la comunidad. Y que todo lo que está fuera, que se quede con los hijos de fuera. Probablemente esto es para nuestra visión, el grito al cielo, el principio de igualdad, lo que está afuera vale mucho más, claro. Seguramente, ¿no? Sin embargo, la comunidad en qué piensa, en su armonía, es decir, la armonía cómo se mantiene. Yo no puedo dar este bien a una persona que no es de la comunidad porque vendría aquí dentro, a lo mejor lo vendería, pondría un hotel, haría, digamos, unas cosas que nosotros hacemos, disponemos de nuestra propiedad, ¿no? Completamente en nuestra cultura. Entonces, a mí y esta jueza me decía, a mí me pareció la decisión más sabia que se pudiera tomar. Entonces yo dije, no, esto que quede así. Pero claro, el sentido común de la jueza, pero otro se mete ahí, empieza a dar bienes, separando, provocando un montón de problemas. Esto le quiero decir que sí, finalmente la justicia indígena, y puede que yo me esté idealizando, pero a mí me parece que tiene una sabiduría que nosotros no tenemos, ¿no? Y esto no es fácil de evaluar con nuestros valores, ¿sí? Tal vez no sabiduría, pero sí un diálogo más amplio. No hay un tribunal o una sola persona, claro, que opina, académicamente, ¿no?, formada que dicta una resolución, sino al haber 10, 20, 100 opiniones, entonces surge algo más sabio. Más sabio, creo. Eso. No, es decir, en ese sentido es una construcción, la decisión es colectiva y por lo tanto todo lo colectivo siempre es mejor que lo individual, evidentemente, ¿no? Porque toma en cuenta todas las aristas de las cuestiones que pueden ocurrir. Y hay una cuestión también en cómo se enfocan las reparaciones. Claro. Que eso es otro mundo gigante aparte para discutir, ¿no? Porque a la final, ¿quién está entendiendo lo que es una reparación y quién está entendiendo lo que es sanar, como decías tú, Clau? Entonces, en ese sentido, ¿va a ser eficaz el medio de reparatorio? ¿Va a conducir a un estado anterior de la vulneración? ¿O en realidad va a sanar ese impasse? Como decía Fausto, por ejemplo, ya se olvidan, no hay ningún interés. Claro, porque lo que dice Alexander también, ya sanó, la comunidad sanó, no tiene ningún interés ya en nada, porque ya está resuelto el problema, ¿no? Entonces, claro, llegamos tarde, llegamos mal, y a lo mejor anulamos, ¿y qué? Pero además, hasta este gesto de anular, ¿para qué anula si esto ya está resuelto en la comunidad? Claro, ya perdió interés. Ya hasta perdió tiempo la corte, ¿o no? Sí. En estos casos que tú dices, ¿no? Sí, y también es redundante, porque al final del día me parece, por ejemplo, aquí tengo algunos, solo les cuento la sentencia 518I y la sentencia 118I. Al final terminan diciendo, sí, lo que han hecho está bien, pero somos nosotros los que lo validamos. Claro, es un checklist, una validación impropia en un pluralismo jurídico, ¿no? Claro, sí. Yo estoy más arriba, como sé más que tú, como hago respetar más los derechos que tú. Volvemos a esta cuestión de que nosotros estamos arriba y la justicia indígena está por debajo. Entonces te valido lo que estás haciendo. No, es que me parece que esto choca.
profundo. Creo que pasó también eso hasta que... Eso pasó, o sea, la justicia indígena mismo como institución fue tratada de esa forma, creo yo. O sea, era rechazada, era justicia por mano propia, hasta que ya se notó que no estaba ya dentro de las manos, entonces se tuvo que decir sí, es parte de nuestro esquema jurídico y por tanto nosotros podemos tocarlo una vez que resuelve, pero haciendo parte de este sistema, cuando estamos viendo que en realidad no somos parte, no digo como exclusión, sino que no somos parte, no nos entendemos. Claro. Ya no hay entendimiento tal y como lo estamos viendo hasta ahora. Entonces de lo que veo, y creo que por ahí voy yo al menos cerrando mis intervenciones ya, es que hay un supuesto diálogo entre comillas en el que la Corte Constitucional recibe estas AEP, revisa lo que medianamente puede y dice sí o no. Más allá de eso creo que no puede decir tampoco ya, humanamente hablando ya. Igual para ir cerrando, tampoco creo que eso es un diálogo. O sea, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que la Corte de alguna manera responde al diseño de una garantía que estuvo mal pensada. A mí me parece, exacto, cumple. Me parece que lo que alguien se ideó al hacer esta garantía fue cuidemos de excesos. Y eso fue una visión muy negativa, digamos, porque echó a la basura la idea del pluralismo realmente. Uh-huh. Y vuelvo a lo que les dije, ¿no? Cuando converso con personas que trabajan, han hecho su vida del pluralismo, todos me dicen lo mismo que tú, Fausto, no entienden. Y en ese no entendimiento no hay diálogo, porque finalmente la institución te absorbe, te anula además. Entonces creo que esta garantía debería suprimirse, debería identificarse efectivamente ciertos límites, y además el ordenamiento jurídico tiene, porque por ejemplo en el caso de la Cocha no fue por extraordinaria de protección contra justicia indígena. No. Entonces yo creo que sí hay algunos remedios que están ya previstos en el ordenamiento. Pero la Cocha fue terrible como sentencia. Además, porque al final del día empezó ahí diciendo ustedes no pueden. No pueden, porque son... Claro, porque esto es de consumo solamente occidental. Entonces, pero creo que sí hay mecanismos para de alguna manera ir cuando se va gravemente, digamos, contra la pena de muerte, puede ser, o cuando existen cortes nacionales indígenas que no responden a ningún tipo de comunidad o colectivo y quieren usurpar, digamos, este pluralismo. Pero sí creo que esta acción debería suprimirse precisamente para respetar el pluralismo y ser armónica con la Constitución, que nunca la diseñó, ¿no? Sí, igual para ir cerrando, buscar un compromiso entre todos los actores sociales que estamos dentro de esta circunstancia, tanto abogados de libre ejercicio como corte, para encontrar los mejores caminos. Y esto pienso yo que si se ve desde una óptica un poco más integradora, puede llegar a dar algún resultado, que más allá del que ya nos ha dado. Pero eso sí es compromiso de todos, de tanto de los abogados que se patrocina este tipo de acciones, porque también hay que entender cuál es el enfoque tal vez limitado que tenemos desde la otra visión, y también el tema de la Corte Constitucional cómo enfoca estos problemas, que también hay un enfoque limitado desde ese punto de vista. Ya. Y dejo esta pregunta: ¿qué tal si le preguntamos a las comunidades lo que quieren hacer? ¿Por qué seguimos decidiendo por ellos? Es decir, y por ellas. Yo sí creo que la Constitución les reconoce una autonomía. En nombre de esta autonomía, que vean ellas y ellos cómo organizan un sistema donde puedan denunciar los excesos. Salimos de este juego, porque siempre estamos en el medio. Es decir, siempre todo tiene que pasar por este filtro, ¿no? Por el filtro del Estado, por el filtro de la ley, por el filtro de este sistema occidental. Entonces, ¿por qué no simplemente le decimos, mire, ustedes tienen que ver cómo aquí la Constitución, que sí le obliga, prevé que ustedes están sometidos a la Constitución? Busquen y vean cómo resuelven este problema para que haya un control en los casos que ustedes digan, pero que sean ustedes, ¿no? En ejercicio de su autonomía. Y ya veremos lo que pasa, pero no seguimos inmiscuyéndonos en cuestiones que
que no nos afectan, ¿no? O que no nos competen. Yo sí creo que ese es el principio de autonomía que establece la Constitución, y eso es lo que no logramos entender. Es decir, siempre pensamos Una tener inconstitucionalidad de la I. una inconstitucionalidad de la en contra de decisiones indígenas. Sí, bueno, ¿alguien más quiere decir alguna otra cosa? ¿O ya está todo entendido? Sí. No, sí, solo cerrar con una anécdota y ahora sí ya me callo. El Fausto le encantan las anécdotas. Yo vine para escuchar. Para escuchar Yo las vine para el anécdotas, chisme. ¿De qué pasa en los pasillos? Yo quiero saber qué pasa en los pasillos, porque No, como soy no. abogado también. Claro. Pero sí quiero saber. Las qué pasa. notificaciones era un problema, por ejemplo. ¿Cómo le notificas que ya queremos ¿A el quién? informe? ¿A quién? Además. ¿Dónde está si no hay casillero? Entonces era complicado porque tenías que buscarle en el Google, en el Facebook, tratar de buscarle, contactarte, claro, porque si no es un problema, por ejemplo, ¿no? Y la otra era en la audiencia, intérprete. Claro. Porque al final del día teníamos que hablar y teníamos una compañera que es indígena y le decíamos, habla tú de ley, y ella decía, no, pero yo no soy de esa comunidad y no hablo el ley. Entonces era complicado, porque además hubo una audiencia que se llegó y creo que vieron nuestra dificultad. Al final del día terminaron ellas hablando español. Ya, déjelo así. Nos vamos a entender nosotros a ustedes y ustedes no nos. Pero son esas cosas que me recuerdo de que claro, ya, y no todas hablan quichua. Claro. Entonces, Exacto. y no hay. Y las resoluciones no son escritas en quichua. No. Supuestamente debería ir también la sentencia en el idioma. Se hace la notificación en el idioma y se tiene que ir allá y decirle en el idioma. Claro. Pero no creo. No, a ver, puede que ahora esté desactualizado en estos 3 últimos años, pero hasta donde recuerdo no se iba y se decía o se buscaba a otras personas, porque como no decían que tienen que ir el secretario tal, el magistrado tal, entonces se buscaba a otras personas que vayan y que lo digan. Pero no pues, porque y además una pregunta, porque perdón mi ignorancia, pero la resolución es tomada en nombre de la comunidad, supongo. Sí, las resoluciones son comunitarias. Es de la comunidad. La resolución es de la comunidad, la sentencia, entre comillas, es comunitaria. Claro. No es que el presidente del cabildo resuelve, no, Exacto, eso no. eso digo, que es Esta comunitaria. comunidad es quien habla es vocero. Es algo Claro. así como pasa en pasó sí. en México en el EZL. Sí. El que habla es un vocero de toda la comuna, entonces la Exacto. resolución es comunitaria. Entonces, ¿a quién notifica? A toda la comunidad. Porque la decisión ha sido tomada de toda la comunidad. Yo supongo que van al presidente del cabildo. ¿O O sea, qué? No pero sé. el problema es Pero- que el presidente del cabildo, el líder o la lideresa, en ese momento ya no es la que... Estoy seguro, porque pasan 3, 4 años cuando se resuelve el caso en la Corte Constitucional, desde que ingresó, Claro, habrán pasado 3 pero la generaciones. ley te obliga a ir allá. Sí, debe ser. De buscar a alguien y decirle, tome la Corte Constitucional, la Sí, resuelto pero esto. alguien quién es. Por eso digo, no, también individuar Sí, sí. quién es no es fácil sí, en sí. este contexto. Entonces, o sea, viéndole así ya de manera... Como lo vemos aquí, es hasta gracioso ver cómo intentamos hablarnos allí entre comuna y Corte Constitucional y Claro. no nos escuchamos, diálogo de sordos. Claro. Bueno, muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Fuimos Alexander Barona, Javier Villacrés, Claudia Storini, Fausto Quispe y yo, Sebastián Palis. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima. Siempre. Gracias.